y me enfadé con Dios. ¿Alguna vez has ido a la Biblia con tus ideas esperando que Dios diga lo que tú piensas ya? ¿Te ha pasado eso alguna vez? ¿Sí? Qué triste, pero a veces es lo que pasa. Y aprendí una cosa de Dios. Dios es soberano y es tan importante lo que Él dice como lo que Él no dice. Voy a decirlo otra vez. Es tan importante lo que Dios dice como lo que Dios no dice. Y esto es lo que he encontrado, lo más bonito que he encontrado sobre estilos musicales en la Biblia. Es una joya. Colosenses 3:16. Dice así: la palabra de Dios mora en vosotros, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en vuestros corazones. ¿Quién escribe esto? Pablo. Pablo es el apóstol que Dios llama para evangelizar o para predicar a los judíos o a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Las nuevas culturas que están entrando ¿dónde? Al reino de Dios. Pablo es un especialista en alcanzar mentes no judías, gente que vive en otras culturas. Y Pablo es un maestro de entender, contextualizar el Evangelio. ¿Era Pablo realmente, en el contexto en que lo dice la doctora Adriana, un experto en contextualizar? ¿Qué significaba que Pablo era el apóstol de los gentiles? Colosenses 3:16, lo vuelvo a leer, dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Esto significa que debemos adaptar el Evangelio como lo hizo Pablo a los romanos o al que no era judío. ¿Qué significa cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales? Me fui al comentario bíblico adventista para mirar. En el comentario bíblico tomo 7, capítulo 3 de Colosenses, este versículo dice así: el apóstol ha reunido en este versículo la plenitud del ministerio de aquel cuyo corazón está enriquecido con la presencia permanente de la palabra de Cristo. Enseña mediante sus mensajes y cantos y amonesta a su hermano y alaba y ensalza a Dios. Salmos. Él dice que es un himno de alabanza que quizás se cantaba con el acompañamiento y el instrumento de cuerda. El verbo afín, saló, con frecuencia significa tocar un instrumento, aunque sencillamente podría significar cantar alabanzas. Himnos, ¿qué significa la palabra himno en el versículo? La palabra himno del griego hymnus, donde deriva la palabra, el término himnos, con esto el apóstol quizás se refería a cantos típicamente cristianos, cánticos espirituales, es decir, cantos sagrados. ¿De dónde sacamos nosotros que Pablo podría contextualizar con cantos seculares y él poniéndole letra cristiana? Eso no es bíblico. Pablo era un hombre completamente convertido por Dios. Y si era completamente convertido por Dios, porque Dios lo usaba para llevar el Evangelio, Dios no le va a dar métodos del mundo para convertir gentes al Evangelio. El Espíritu Santo se vale de sus propios métodos, que son los frutos del Espíritu, para llevar el Evangelio y la verdad. Nunca, nunca, y otra vez, nunca el Espíritu Santo utilizará métodos mundanos, técnicas, de abajo, para llevar el Evangelio. Pablo no estaba en esa lista. Sigamos escuchando. ¿El himnario tiene el mismo valor que la Biblia? ¿Agregamos o quitamos de vez en cuando cosas del himnario? Hacemos ediciones. Y eso no es pecado. ¿Por qué? Porque la música va cambiando
las generaciones van cambiando y yo no le puedo pedir a los hijos de la iglesia hoy, a vosotros, a la generación poderosa, que cante las mismas canciones que a mí me gustaban cuando yo tenía vuestra edad. Porque ya me he hecho viejita y la música en 40 años ha cambiado mucho. Como no te puedo pedir que tú te pongas el mismo vestido que yo llevaba cuando tenía 15 años. ¿Te lo pondrías? No creo que te lo pusieras. Mis queridos, ¿es pecado usar el himnario antiguo? Es una pregunta un poco extraña. ¿Es malo o pecado usar el himnario nuevo? Sabemos que el idioma va evolucionando, va cambiando a través de los años. Por eso tenemos versiones bíblicas diferentes. Esta es una versión de Reina Valera 1960. Esta es la del 90, esta es la del 2000 y otras versiones. Pero ¿eso significa que tenga que cambiar los textos? Hay versiones que lo hacen y otras que no. ¿El canto evoluciona? Por supuesto. Pero lo que Dios ha dispuesto debe evolucionar, debe cambiar. Dios me dice en su palabra que su palabra permanece para siempre. ¿Qué es lo que debe evolucionar entonces? Efesios capítulo 5 versículos 19 y 20 dice así: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Acá no nos dice que Pablo tenía un himnario, si era revisión griega de los 70, si estaba en hebreo, en arameo, no sabemos. Pero él cantaba himnos. No hay un registro que pueda confirmarnos a nosotros de que Pablo usaba himnario. ¿Y qué edición del himnario? En la experiencia de la hermana White, ella sí habla sobre los himnarios. Y es una experiencia que ella cuenta, notas biográficas, en su visita a Oregon, junio de 1878. Es una experiencia que quisiera compartirla con ustedes. Ella menciona así, dice: cuando todo el grupo se hubo reunido, el hermano Carter leyó un himno. Todos tenían himnarios y se unieron en el canto de todo corazón. Uno de ellos, que era un músico consumado, tocó el órgano. Hasta ahí todo bien. Yo entonces inicié la reunión con una oración y de nuevo todos se unieron en el canto. Al hablar me basé en las palabras de Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Exalté delante de ellos, cuenta la hermana White, el infinito sacrificio hecho por el Padre al dar a su querido Hijo para rescatar a hombres caídos, a fin de que pudieran ser transformados mediante la obediencia y llegar a ser reconocidos como hijos de Dios. Acá la hermana White nos menciona que es un himno viejo, un himno nuevo, un himno redactado, recopilado de los bautistas, de los anglicanos, de los metodistas. Era un himno y lo usaron y alabaron a Dios. Ella predicó y predicó de la palabra de Dios. Mira, hermano, si tú tienes en tu iglesia himnario viejo, himnario nuevo, himnario antiguo, como le suelen llamar, la revisión 1960 o la revisión 2010, la última, ¿va a modificar? Si tú realmente quieres adorar a Dios y buscas la palabra de Dios, el himno que tú toques va a ser una respuesta a la adoración que tú estás brindando. Y cuando se está adorando a Dios, predicando la sana doctrina en la Biblia, el himno que se use va a ser un acompañamiento de adoración. Ella acá no da distinciones de himnario.
¿por qué nosotros tenemos que pensar que es malo o bueno usar uno u otro? Esa pregunta creo que no va a lugar. Sigamos escuchando. Hay eruditos, entre ellos Lillian Duncan, profesora de Music and Worship en Andrews University, que dicen que estos encabezamientos en los salmos se refieren a melodías seculares, melodías que no eran religiosas, que David está usando con letra que él le pone. Uy. Melodías del tiempo de David, que él toma esa melodía y le pone una letra religiosa. Transforma eso. Transforma a Adelita, la ranchera, en cuán gloriosa será la mañana. Transforma la novena sinfonía de Beethoven en el himno alegría. Es decir, toma elementos de la cultura, entre ellos los instrumentos. Estudia los instrumentos cananeos, estudia los instrumentos egipcios, estudia los instrumentos del tiempo de David, de Salomón. Ellos están usando los mismos instrumentos para alabar a Dios. Otra vez la doctora nos hace la misma pregunta. Si los instrumentos que utilizaban los pueblos de alrededor de Israel eran los mismos que utilizaban David o los compositores, la Biblia dice que no. Ella dice que sí. La Biblia dice que no. Vayamos al libro de Daniel, capítulo 3, versículos 4 y 5, y dice así. Esta es la historia que comenta cuando el rey Nabucodonosor, después de haber tenido la interpretación del profeta Daniel con respecto a la estatua, y él se le erige una estatua y todo el mundo tenía que adorarla. Había un decreto real, y el que no la adorara, acompañado de, leamos, y el pregonero anunciaba en alta voz: mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Mi querido, aquí no entran en la adoración del pueblo de Israel todos los instrumentos. Eran 3. Pero en la adoración en Babilonia entran todos. Todo instrumento que se conozca sirve para la gloria del hombre. Porque Nabucodonosor quería ser adorado por medio de una estatua que lo representaba a él. Cuando tú quieres adorar a Dios, Dios te va a decir cómo lo debas adorar. Y cuando tú quieras adorar a los hombres, Satanás también te lo va a decir. Veamos ahora en el comentario bíblico, tomo 3, en 1 Crónica, capítulo 25, dice así. El capítulo 25 contiene la lista de las 24 clases de cantores. Estos músicos formaban un grupo importante y desempeñaban una parte significativa en los servicios del templo. Después, se lo menciona en el capítulo 24:6, apartaron para el ministerio, es decir, apartaron para el servicio del templo a algunos de los hijos de Asaf, Emán y Jedutún. 3 clases de músicos. Profetizasen con arpas también. ¿Qué dice el comentario? Se describe a los músicos que participaban de los deberes sagrados del culto público como que hubieran estado bajo la inspiración del Espíritu de Dios, y por eso se dice que profetizaban bajo las órdenes del rey. Dice así: David se interesaba en la música y entendía la parte importante que puede y debe tener en el servicio del culto. David sabía lo que estaba haciendo. Él no era ningún arrebatado que decía todos los instrumentos que están disponibles al santuario. No. Él dice, personalmente se interesaba en la obra, de lo que cantaban y de lo que tocaban, y dirigía las disposiciones que se tomaban para los solemnes servicios del culto. David sabía lo que era solemnidad y sabía lo que era verdadera adoración en el canto y en la música. Dios le había revelado y él ejecutaba lo que Dios le había revelado. Sin embargo, Nabucodonosor no había recibido de ninguna clase de instrucción de qué instrumento él tenía que hacer. Él todo. Lo que se dice todo es todo. Y al momento de la orden, todos tienen que adorarme a mí. Hay una diferencia muy grande. La hermana Huay menciona con respecto a David, ejecutor, David músico, lo siguiente.
Patriarcas y Profetas, página 694-695, dice así: David, mientras contemplaba las perfecciones de su Creador, se revelaba a su alma concepciones más claras de Dios. Ternas que antes le eran oscuras, se aclaraban para él con luz meridiana. Se allanaban las dificultades, se armonizaban las perplejidades, y cada nuevo rayo de luz le arrancaba nuevos arrobamientos e himnos más dulces de devoción para gloria de Dios y del Redentor. El amor que lo inspiraba, los dolores que lo oprimían, los triunfos que lo acompañaban eran temas para su pensamiento activo. Y cuando contemplaba el amor de Dios en todas las providencias de su vida, el corazón le latía con adoración y gratitud más fervientes. Su voz resonaba en una melodía más rica y más dulce. Su arpa era arrebatada con un gozo más exaltado. Y el pastorcillo avanzaba de fuerza en fuerza, de sabiduría en sabiduría, pues el Espíritu del Señor le acompañaba. David no usaba melodías seculares. David sabía lo que era adorar a Dios. Y Dios le mostraba, por medio de su Espíritu Santo, cómo debía componer música. Sigamos escuchando. Porque cuando tú estás contento y hay un himno, hay un canto que representa, yo vengo de aquí, esto es lo que yo soy, esta es mi identidad. El himno era algo así para los romanos. Nosotros somos el imperio y este es nuestro héroe y hemos ganado la batalla. Y ahora Pablo dice, canten himnos, pónganle letra religiosa, cristiana, que Jesús sea el centro del himno, que el Señor Jesús sea exaltado. ¿Por qué? Porque entonces el romano cuando está cantando el himno está pensando, esto es mío, es de mi cultura. Pero el mensaje es, Jesús es el nuevo Señor. Jesús es el nuevo héroe que viene victorioso de la batalla del pecado. ¿Amén? Mi querido, ¿dónde está en la Biblia que Pablo pide poner letra religiosa a los cantos seculares romanos? Porque ella lo afirma. ¿Dónde dice que Pablo evangelizaba con el canto? Lo que hacía Pablo con el canto lo podemos encontrar en Hechos, capítulo 16, versos 23 y 25, y dice así: Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Tú te imaginas que te han azotado. Imagínate este cuadro. Te han azotado. Tenés la espalda lastimada. No puedes acostarte. Tienes que estar sentado. Te ponen un cepo. Un cepo era un instrumento de tortura para inmovilizar tus pies a una altura de unos 40 centímetros. Sentado. No puedes acostarte porque tienes toda la espalda dañada por los latigazos. Estás a 40 centímetros de tus pies. En la cárcel más húmeda, más oscura, más escondida. Ese es el escenario que nos describe la palabra de Dios. Pero aún así todo, Pablo y Silas a medianoche cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Ellos cantaron porque primero padecieron, primero testificaron, primero predicaron. Y Dios, en el medio de su momento de mayor angustia, sentirse olvidado en una cárcel, en la peor de todas, ahí escondido abajo en la oscuridad, en la humedad, en el dolor, Dios le llevó su compañía y les hizo sentir la paz. Y ellos cantaban himnos a Dios y los presos le oían. Ese era el registro del que dice la palabra de Dios. Y no que Pablo le decía, pónganle letra cristiana, pero canten canciones romanas. La Biblia no dice eso. ¿Qué dice la hermana Juan? El conflicto de los siglos, página 683, dice así: aunque los enemigos los arrojen a la cárcel, las paredes de los calabozos no pueden interceptar la comunicación entre sus almas y Cristo. Aquel que conoce todas sus debilidades,
que ve todas sus pruebas, está por encima de todos los poderes de la tierra, y acudirán ángeles a sus celdas solitarias, trayéndoles luz y paz del cielo. Esto sí armoniza con lo que acabamos de leer. La prisión se volverá palacio, pues allí moran los que tienen mucha fe, y los lóbregos muros serán alumbrados con luz celestial, como cuando Pablo y Silas oraron y alabaron a Dios a medianoche en el calabozo de Filipos. Cuidado con decir que Pablo pedía a los demás que cantaran himnos romanos y él se encargaba de ponerle alabanza cristiana. No es bíblico. No tiene consistencia teológica. No tiene ningún asidero del que podamos nosotros sostener que porque Pablo lo hacía y los romanos lo escuchaban. Mis queridos, ¿de dónde sacó eso? Así cualquiera puede subir a un escenario y hablar, decir, porque a mí me parece que era así, porque una erudita me decía que esto, porque aquel. A la ley del testimonio. Estúdialo, compáralo. Y te darás cuenta dónde está el engaño. Sigamos escuchando. Cánticos espirituales. Deja espacio para que el Espíritu hable. Deja espacio para que el Espíritu actúe. No obligues al Espíritu Santo a llevar tu agenda. Está bien, hay que tener un orden. Por supuesto, yo creo que tenemos que tener un orden. Que se hagan las cosas decentemente con orden, dice la Biblia. Pero que se hagan las cosas con orden no quiere decir que el Espíritu Santo no pueda bajar, descender en tu servicio de adoración y mover la agenda. ¿No te ha pasado eso alguna vez, que tú has planificado los cantos y de repente... Jóvenes, dejadme hacer un paréntesis para vosotros. Los adultos y personas mayores en nuestras iglesias se están quejando mucho de que en algunas iglesias hemos innovado tanto que ellos ya no pueden cantar nada, porque no se sabe ninguna canción. Ellos también existen. Y si quieren cantar algunos himnos, démosle el gusto de cantar himnos. Y si a nosotros ya no conecta con vuestra generación un himno, porque a algunos de vosotros os pasa eso, no voy a pedir que levantéis la mano, pero trabajo con adolescentes y muchos me dicen, es que no conecto con esta música. Bien, tienes derecho a conectar con tu música, déjame decírtelo. No te sientas culpable, tienes derecho a conectar con la música de adoración. Que nadie te haga sentir mal por eso, ¿ok? Ahora, líderes. La música tiene que conectar en la iglesia con la mayor parte de la iglesia. Si solo conecta conmigo y con nadie más, tenemos un problema. Si solo estamos cantando himnos y ningún joven puede traer ninguna canción contemporánea, porque la palabra contemporánea ya es símbolo de pecado, alerta roja. Estamos errando el blanco, nos hemos equivocado. Aquí la doctora menciona que nosotros tenemos que tener cuidado. La pregunta es, ¿debe la música conectar con la mayoría para ser aceptada? Es decir, ¿la música está hecha para la mayoría? Si la mayoría no la aprueba, entonces estoy en un peligro, alerta roja. ¿Qué dice la palabra de Dios? La única manera de conectar que nosotros tenemos, lo leemos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, dice así: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Si yo debo conectar con alguien, tomando el término que utiliza nuestra hermana Adriana, conectar, tengo que conectar con Dios. Tengo que ser santo, como Él es santo. No tengo que hacer lo que la mayoría hace, ni tengo que ser arrastrado por la mayoría de las opiniones, ni tengo que la mayoría dejar que me arrastre a mí, porque son muchos. Bíblicamente está comprobado que la gran mayoría siempre estuvo equivocada. La gran mayoría siempre fue la que apostató. La mayoría fue la que traía el error. Ya en los tiempos de Moisés, cuando salieron de Egipto, los que causaron grandes problemas al pueblo de Dios fueron la multitud mixta, los inconversos, los que estaban pero no estaban.
Los que adoraban a Dios de la boca para afuera. Esos traían, era mayoría, sí, era mayoría, pero traían la apostasía. Cuando Moisés estuvo 40 días en el monte y bajó, la mayoría apostató, porque la mayoría se puso de acuerdo en hacer un becerro, porque ya Moisés, dijeron, ha muerto. Una sola tribu permaneció fiel al llamado de Moisés, los levitas. En los tiempos de Elías, la gran mayoría había apostatado, a tal punto que Elías se preguntó, yo solo he quedado acá, y Dios le dice, cuidado, tú, pero me he reservado 7.000 todavía, que no han doblado su rodilla, como la gran mayoría lo hizo. Y así en cada etapa del pueblo de Israel, la gran mayoría es la que trae los problemas a la iglesia. Es la minoría la que soporta los embates de las teologías modernas, nuevas, novedosas. La Biblia le llama doctrina de demonios. Cuidado con la mayoría. Esto no es, en la iglesia no estamos en un mitin político donde la mayoría tiene la razón. Ni es una democracia donde la mayoría manda. Manda la palabra de Dios. Aunque te quedes solo, aunque ninguno te dé la razón, si la palabra de Dios lo dice, esa es la verdad. No porque la mayoría lo haga, ni porque la mayoría esté de acuerdo. Me ha tocado presenciar juntas de iglesia donde la mayoría votaba comer carne. Entonces nadie podía hablar donde se tenía que predicar y sostener la reforma pro salud. Donde la mayoría venía con indecencia y no con decoro a la iglesia, pero nadie podía hablar porque la mayoría lo había dispuesto. ¿Desde cuándo la mayoría tiene la verdad? La verdad está en la palabra de Dios, aunque sea uno el que la sostenga. Si está respaldado por un así dice Jehová, allí está la verdad. La hermana White nos dice en el Evangelismo capítulo 15 lo siguiente: cuando los cristianos profesos alcanzan la norma elevada que es su privilegio alcanzar, la sencillez de Cristo será mantenida en todos sus servicios de culto. Las formas, las ceremonias y las realizaciones musicales no constituyen la fortaleza de la iglesia. Interesante. Ella menciona, las formas, las ceremonias y las realizaciones musicales no constituyen la fortaleza de la iglesia. Sin embargo, estas cosas han tomado el lugar que Dios debiera tener, tal como aconteció en el culto de los judíos. El Señor me ha revelado que cuando el corazón es limpiado y santificado, y cuando los miembros de la iglesia participan de la naturaleza divina, saldrá poder de la iglesia que cree en la verdad y hará entonar melodías a los corazones. Entonces los hombres y las mujeres no dependerán de sus instrumentos musicales, sino del poder y la gracia del Dios que proporcionará plenitud de gozo. Excelente cita. La mayoría, manda la mayoría. Dice así, cuando el corazón es limpiado y santificado, y cuando los miembros de la iglesia participan de la naturaleza divina, cuando estamos conectados con Dios, es cuando se produce el milagro de la unidad de la iglesia y de la santidad. Sigamos escuchando.